Bendiciones para todos, hermanos. Hoy vamos a considerar lo que es quizá el más grande vacío doctrinal en la vida cristiana, práctica, donde se dice que es suficiente con pasar al frente cuando hay un llamado pastoral y creer en que se está recibiendo al Señor Jesucristo para ser salvo. Vamos a ver que hay una profundidad mayor que esa todavía, que es la que va a suplir una falencia que viene presentándose en la vida de la mayoría de los creyentes. Pero antes de eso vamos a orar. Padre, hoy clamamos, Señor, por todos y cada uno de los que oyen esta palabra. Clamamos, Señor, para que tu Espíritu se manifieste con poder y con plenitud en cada mente, Señor, en cada corazón, en cada espíritu, en cada vida. De forma que lo que está escrito en tu palabra sea pleno y realizado en todo momento de la vida de aquí en adelante. Ayúdanos, Señor, a comprender la profundidad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a descubrir los secretos ocultos para que podamos, Señor, ser esas nuevas criaturas que tú dices, en tu que estableces, Señor, conforme al nuevo nacimiento. Y para que cada uno de los que oye encuentre, Señor, la riqueza de tu vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver una enseñanza que es un poco difícil de asimilar para la mente racional. Es un pasaje que está en Juan 6, pero antes de empezar a mirarlo vamos a considerar algunas cosas. Dije para empezar que desde mi punto de vista el más grande vacío doctrinal en la vida cristiana práctica de muchos creyentes es que algún día se les dijo que era suficiente con pasar al frente, aceptar a Cristo y de ahí en adelante la vida espiritual se establecía prácticamente sola y que eso había sido suficiente para ser salvo. Pero ¿qué ocurre? Que muchos lo han hecho así y sin embargo están viviendo vidas en el desierto. Lo mismo que les pasó a los judíos después de salir de Egipto. Salieron a la libertad guiados por Moisés como figura del Señor Jesucristo, pero no encontraron la tierra prometida tan pronto como pensaban. Y aquí entonces a los cristianos se les ha enseñado eso y en realidad va uno a mirar la Escritura y encuentra que hay muchas cosas más que hay que considerar. La salvación empieza en un momento, en un instante, en el momento en que se abre el corazón y la boca para recibir al Señor Jesucristo, pero ese es apenas el inicio, hay una continuidad. Hoy se ha enseñado que es solo un instante y de ahí en adelante todo lo demás viene por añadidura. Y eso no es así. El enfoque de la Escritura es más bien en Moisés, en Josué y en Caleb, en vez de los cristianos en el desierto. Ellos son los verdaderos protagonistas de la conquista de la tierra prometida y también de la entrada, aunque Moisés no entró. La tierra prometida es la figura del reposo, del creyente, de la vida plena y abundante que el Señor prometió para el cristiano. Es una vida continua, no es un momento, una experiencia, una congregación momentánea. Es vivir continuamente en esa vida extraordinaria para vivir. Vayamos entonces a la palabra del Señor para ver qué nos dice. Enseñarnos el propio Señor Jesucristo. En Juan 6:45 en adelante tenemos un pasaje que nos va a hablar de algo muy particular. Vamos a ver qué es. Versículo 45. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. El que cree en Jesús es el que ha atendido la voz de Dios.
o del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo enseñó que el Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Entonces los creyentes decimos que hay una obra previa del Espíritu Santo y también del Padre Celestial, preparando el corazón, la intención, los anhelos, los sueños del que va a ser verdadero creyente para acercarlo a Jesucristo. Es lo que nos dice este versículo. A todos los instruirá Dios. Por eso dice el Señor, en efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Esto describe nuestras vidas angustiosas cuando no conocíamos al Señor, pero en el fondo una voz nos decía, hay una respuesta, hay una esperanza. Confía en que se va a abrir una puerta para ti. Y de pronto entonces viene la experiencia particular en la cual cada uno encuentra ese momento preciso donde la palabra, una congregación o una manifestación de Dios toca el corazón profundamente y ese corazón que ya estaba preparado por la voz de Dios se postra, se pliega ante la presencia del Señor y se entrega a Él. Muy bien, ahí no hay ninguna discusión en contra. La salvación empieza en ese momento. Pero el propio Señor Jesucristo continúa profundizando en este momento y en los que vienen con una enseñanza que es la que vamos a ver en el versículo 48. Vamos a leer primero el 47. Ciertamente os aseguro que el que cree tiene vida eterna. Esta es la importancia de la fe, la importancia de creer. Estoy haciendo énfasis en esto para que cada uno de nosotros examine con cuánta fe está caminando al Señor. En mi caso particular he descubierto que son momentos en los cuales uno tiene que tomar la decisión desafiándose, es decir, de aquí en adelante yo voy a creer en esto, y en esto, y en esto. Toma uno la decisión voluntaria, pero firme y permanente, como un compromiso. Y de ahí en adelante el Señor empieza a orar. En el versículo 48 está la que yo llamo la enseñanza complicada para la mente. Dice él, yo soy el pan de vida. El Señor se declara a sí mismo de una manera muy especial. En primer lugar porque usa el yo soy, que es el mismo nombre que se atribuyó a sí mismo el Padre Celestial, el Dios Altísimo, cuando se le manifestó a Moisés. Yo soy el que soy. El Señor Jesucristo lo usa repetidas veces en la Escritura para mostrarse que Él es el mismo Dios, pero cada vez que Él lo usa, declara un atributo especial, un atributo divino, un atributo de creador. Al decir yo soy el pan de vida, nos está mostrando que hay un alimento que da vida. Alimento que da vida. Nos está llevando a pensar en términos prácticos, como cuando nos sentamos todos los días a desayunar, a almorzar, a comer y a comer algo también entre comidas. Ese alimento que viene como consecuencia de un hambre, de una necesidad, es el que sustenta el funcionamiento muscular, cerebral, cardíaco, todas las funciones vitales y las que no son vitales. Cada célula está siendo sostenida por ese instante en que el individuo se acerca al alimento. Por eso el Señor usa esta figura. Yo soy el pan de vida. No está diciendo, tendrán una rutina donde aburrirse. El Señor nos llamó a nosotros para que hubiera toda una serie de experiencias sobrenaturales, aunque no necesariamente del carácter de truenos y centellas. Pero toda la relación con el Señor tiene que ser sobrenatural. Él no nos llamó a una iglesia a reunirnos 20 o 200 o 2000, oyendo domingo tras domingo una predicación y viviendo las vidas como las viven el resto de los habitantes del planeta. Y cuando le preguntan a ese creyente cómo está su vida, no, bien, bendecido, bendecido.
pero en el fondo está queriendo decir, sé que no me puedo salir de aquí, sé que no estoy en capacidad de abandonar esto porque voy a perder muchísimo, pero tampoco es como si fuera lo mío, no encuentro la profundidad, no encuentro la riqueza. El Señor cuando dice yo soy el pan de vida está diciendo vida eterna, que es varias cosas. Primero, perdón de pecados. Claro, nos acercamos a Él porque éramos pecadores. Él murió por nosotros, nos limpia. Y por tanto, es también salvación del infierno. Íbamos rumbo al abismo, pero el Señor en su misericordia nos llama, nos aparta de allí con su perdón infinito. Pero más que eso todavía, aunque esto no es ninguna pequeñez de lo que estamos hablando, la redención y la salvación son obras que le costaron su sangre, su dolor físico y dolor espiritual. Pero más que la sola salvación, más que la sola redención, está ofreciéndonos una vida en sentidos diferentes cuando hay vida en el existir. A ver si soy suficientemente claro. Uno puede tener una vida casi vegetativa. Se levanta en la mañana, hace una rutina, se acuesta en la noche y vuelve y repite al día siguiente. Ese para mí es una vida un poco zombie, un poco vegetal, un poco sin sentido, o un mucho quizá. Pero el Señor nos está hablando de una vida en la cual hay vida, una vida que no es solo existencia, es una vida de encontrar muchas cosas. Es cuando la vida nuestra adquiere sentido y finalidad. Cuando yo me despierto un día y digo, oh, no todo era trabajar, no todo era ganar un sueldo y tener una casa y un carro. Había otra cosa más profunda que yo no había descubierto. Ahora entiendo que mi vida puede no tener esa casa, puede no tener ese carro. Sin embargo, puede haber plenitud en mi existir. Ya hay un sentido. Y hay una finalidad porque ya puedo decir, cada día es un trabajo para llegar a algo. Sé a dónde voy y sé que cada acción que yo haga en este momento no es perdida. Cada acción tiene un propósito para que yo llegue a esa finalidad que es la eternidad. Además de eso, empiezan a desarrollarse en mí capacidades latentes. Estaban medio dormidas, ahora se empiezan a fluir, hay más creatividad, hay más descubrimiento de cualidades que estaban allí, yo no sabía. Y sobre todo que estas cualidades son usadas para hacer el bien, ya no son para pasar el tiempo desperdiciándolo. Ahora ya tengo una nueva motivación, ahora ya no es mi familia solamente para que esté bien económicamente, ahora es que me preocupa el bienestar moral, espiritual de mi esposa, de mis hijos, de todos los que me rodean. Eso es lo que el Señor dice cuando habla de pan de vida. Él es el pan que viene a traernos esa vida. A descubrir un propósito en cada vivencia. Cada minuto que pasa puede ser una nueva experiencia y dentro de esa hay un sentido oculto de eternidad. Aparte de todo esto que estoy diciendo, la vida entonces se va llenando de un anhelo. Es el anhelo de vivir en esa eternidad, porque ya no es un concepto nebuloso, la vida eterna. Ahora es el entendimiento de que hay una vida donde no va a haber las cosas que nos pesan y nos duelen aquí. Va a ser una vida llena de propósito, pero también llena de descanso, aunque muy activa. El Señor entonces continúa profundizándonos en esta enseñanza. Son varios versículos donde Él nos muestra cada vez más cosas. En el 49, vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Y especialmente en el 51. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan,
vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Yo soy el pan vivo. ¿Pan vivo? El Señor usa una figura para mostrarnos lo que es el alimento con vida celestial. Ya analizamos un poco eso antes, pero ahora lo definimos así. Cuando Él dice, aquí estoy, nos está diciendo, no es que quiero que ustedes se postren delante de mí solamente, no es que quiero que me alaben, que oren a mí solamente, es que quiero que descubran una vida celestial a través de mí mismo, que soy el alimento de ustedes. Tienen que descubrirme como alimento y como vida. Soy el pan vivo. Hasta que no descubran eso, su relación con la escritura, con la oración, conmigo, es un poco muerta, es un poco rutinaria, es muy desentendida, es una relación fría. Cuando empiecen a descubrir que yo soy un pan para ustedes, un alimento vivo, entonces su vida adquirirá toda una riqueza que no se imaginaban. Por eso dice después, soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, es tan escaso nuestro entendimiento, tan torpe nuestra mente para comprender las cosas del cielo, pues apenas obvio, porque tenemos una mente finita y terrenal. Comprender las cosas que no hemos visto, las eternas, las sobrenaturales, no es nada fácil. Entonces el Señor usa figuras. Está diciendo, si alguno me come, es decir, me incorpora, estoy afuera, pero me coloca dentro de él. Si alguno pone lo que tiene alimento en sí dentro de él, entonces vivirá para siempre, dice. ¿Vida para siempre? Es la misma vida que tiene Dios, la que tiene su Hijo. Es la misma vida que perdió Adán cuando pecó. Ese era el propósito inicial de Dios. Tener para nosotros un principio, partiendo de la nada a la creación, para ya no más tener fin. Como no logramos comprender la profundidad de esa vida porque nuestra cortedad no nos deja apreciarla, entonces la eternidad nos puede parecer incluso algo pesado, gravoso, algo aburrido, pero no lo es. Es la forma como Adán iba a vivir, es la forma como Cristo vive. Él nos va a impartir su vida. Espiritualmente esto quiere decir, si yo tomo todo lo que significa la vida de Cristo y lo tomo para mí, voy a vivir con su misma vida. Eso es sentarse a comer. Es la figura que el Señor quiere que entendamos. Por eso, ¿qué significa la vida de Cristo? A grandes rasgos es, primero, redención de pecados. Si lo tomo a Él como Salvador, quedo redimido. Si lo tomo a Él como Salvador, entonces mi vida adánica, o sea, la genética que he heredado de mis padres, de mis abuelos, de todos mis ascendientes hasta llegar a Adán, que lo que han hecho es transmitirme sus cargas, sus limitaciones, sus trabas espirituales, emocionales y físicas. Entonces el Señor me está diciendo, come de mí y verás que empiezas a ser salvo de esa naturaleza caída. Estoy describiendo aquí a grandes rasgos lo que fue la vida del Señor aquí en la tierra. Redención, salvación, milagros. Sí, la vida sobrenatural cristiana también es una vida que puede mostrar milagros. El Señor dijo, los que creen en mí, estas señales y más grandes que estas harán. Sanidad. El Señor sanó a muchos enfermos, leprosos, ciegos, cantidad de personas que se acercaron a Él con necesidades de toda clase. Y Él fue sanando. La sanidad vendría sobre nosotros en el cumplimiento de esa promesa, al comer de ese alimento celestial.
Cuando ya terminó su ministerio, el Señor asumió la cruz, y es algo que a través de comerlo a Él podemos también tener, y poder asumir el camino angosto y la puerta estrecha, sin tantas complicaciones racionales. No, es que eso no es para mí, no, es que eso es solamente para el mártir, no, es que eso es solamente para el pastor. No, no, hermanos. La negación de sí mismo es una forma que Dios estableció en la creación para que se multiplique todo. Cuando un árbol es podado, empieza a crecer con más fortaleza y da mejor fruto. Eso lo aplican todos los cultivadores, todos los hortelanos en los frutos preciados como es los viñedos, el cultivo de naranjas. Ellos saben que aparte de abonar y echar agua, hay que podar la mata. Ese es el camino angosto y la puerta estrecha para la vegetación. Y todo el que se dedica a jardinería sabe que tiene que podar sus maticas para que se den frondosas, hermosas, fuertes. Si no las podas, se van degenerando, se van debilitando. Asumir la cruz, era lo que decía. Pero ¿por qué? Porque después viene la resurrección. Lo mismo que estaba diciendo de la poda. Hay más fruto, hay más frondosidad en esa vida. Y después de la resurrección viene la glorificación. El Señor subió al cielo. Y Él quiere glorificarnos. Y no solamente cuando venga por la iglesia a llevarla al cielo, sino también aquí. Él quiere glorificarnos de muchas cosas que nos lastran. La glorificación es quitarnos precisamente esa naturaleza caída. Y por último, vivir con el Padre, sentado a su lado. Comer a Cristo, el pan vivo, es vivir para siempre. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Versículo 52. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Aquí los judíos son la figura de nuestra mente racional que no entiende las cosas y empieza a discutirlas. Como no logra captar la profundidad espiritual de la enseñanza, entonces lo que hace es argumentar, contraargumentar. Los judíos también son la figura de los carnales, que tomaron literalmente la palabra, no la entendieron y pensaron que de pronto el Señor estaba hablando aquí, quién sabe de qué, canibalismo, pero lo que estaba diciendo era antijudío. Los judíos tenían un esquema de creencias muy cerradas, muy ortodoxas, de forma tal que cuando Él les dice, beben mi sangre, los estaba escandalizando. Ellos no podían tener nada que ver con la sangre. Y viene el Señor y se muestra así, escandaloso. Son cosas que me admira de la forma como el Señor Jesucristo llevó su ministerio. Él no mostraba las cosas con total claridad de una vez, sino que las dejaba un poco veladas, un poco escondidas. Porque eso permite que los verdaderos buscadores, los verdaderos anhelantes de la vida eterna, los verdaderos amadores de Dios, se esfuercen en buscar. Si el Señor nos diera todo fácilmente, quizás en nuestra naturaleza simplemente nos quedaríamos sentados, no haríamos nada, nos atrofiaríamos espiritualmente y nos volveríamos perezosos. Aparte de que nos quita toda la aventura de vivir, el Señor pone su cuota de aventura en la forma como Él va mostrando las cosas. Pero aparte de eso, al mostrar las verdades en forma un poco velada, también está permitiendo que salga a la luz quién es el que realmente quiere y quién no, ir detrás de Él. Otra cosa que hace el Señor es que nos coloca en la situación de si realmente queremos escudriñar, investigar, profundizar en la palabra o en la enseñanza, o si nos quedamos solamente en la apariencia, porque eso muestra qué hay en nosotros.
Dije aquí que como los judíos eran carnales, solamente pensaban en la apariencia y en las cosas externas, entonces no quisieron entender más allá de lo que el Señor decía. El Señor es experto en mostrar lo que hay en los corazones. De una forma clara es con su enseñanza de cosas profundas que son para profundizar. La otra cosa que también me asombra del Señor es cómo Él venía y a sabiendas de que iba a generar contienda y discusión, tocaba ciertos tópicos porque era la verdad. Pero lo que era salvación para unos, por ejemplo para los apóstoles, que lo vamos a ver al final de este pasaje, era perdición para otros, que fueron los fariseos, que no querían abandonar su farisaísmo, su hipocresía. Juan 6:53. Ciertamente os aseguro, afirmó Jesús, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis realmente vida. Poner la verdad de tal manera que ellos se pregunten, bueno, ¿y esto por qué? Los judíos entonces lo que hacían era todo lo contrario de lo que debieran haber hecho los verdaderos creyentes. Y vuelve e insiste, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré al final. Está mostrando aquí que aparte de recibir una vez, estamos hablando del creyente que pasó al frente, aceptar a su Salvador, está hablando de una costumbre. El que come mi carne y bebe mi sangre está describiendo un almuerzo, una comida, un desayuno con Cristo. Esto es una rutina de todos los días. Y por eso decía yo que hay un vacío doctrinal en esa enseñanza de pasar al frente. Muchos se quedan con la convicción de que con el hecho de pasar es suficiente. Y aquí el Señor nos está mostrando que no. Él está diciendo, sí, correcto, ustedes deben aceptarme. Lo dice Juan 1:12. El que lo aceptó recibió el poder de ser hecho hijo de Dios. Pero además de eso, debe comer y beber de Cristo todos los días. Así como cuando uno alimenta el organismo físico, debe alimentar el espiritual. Esto es lo que realmente significa creer en Jesús. Creer no es solamente decir, sí, Él es el Hijo de Dios, lo acepto. Creer es vivir con Él, comiéndolo, bebiéndolo todos los días y varias veces al día. Juan 6:55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué es lo que necesita el organismo para vivir? Comida y bebida. Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahora sí, quedó completo el panorama y esta es la descripción de la verdadera vida cristiana. ¿Cuál es? Un día aceptó al Salvador y el resto de los días está comiendo y bebiendo de Cristo para permanecer en Él. Esto es a lo que se refiere el Señor cuando dice, si alguien cree en mí, pida lo que quiera y yo se lo daré. Pero es que no está diciendo, con el solo hecho de que ustedes me hayan aceptado, pidan. No, está diciendo, permanecen en mí y entonces lo que pidan se les dará. Está hablando del camino que hay que caminar continuamente. Está hablando de la relación de dos personas continuamente todos los días. Esta es la palabra clave para la vida cristiana real. Aquí es donde empieza a darse la verdadera transformación del creyente. Porque es que tenemos que pasar de un concepto donde el cristiano es aquel que un día creyó en que Jesucristo es el Salvador y es el Hijo de Dios, y a partir de ahí entonces cree en otras cosas, como por ejemplo tiene que creer que hay que ir a una iglesia, tiene que creer que hay que bautizarse, tiene que creer que hay que orar, que hay que pedirle perdón al Señor por los pecados. Son cosas que hay que creer, son costumbres cristianas que se adquieren cuando un día uno acepta a Cristo. No. Esto es totalmente diferente. Aquí el sentido
que nos está dando esta palabra es el de una vida que se va transformando, donde el creyente quiere orar cada vez más, quiere leer la palabra cada vez más, quiere congregarse, porque está viviendo junto con Cristo, lo está comiendo todos los días a través de la palabra, a través de la oración, lo está incorporando a Él, está entendiendo que Cristo es perdón, entonces Él empieza a comer perdón para respirar perdón, empieza a tomar confianza y fidelidad para vivir en fe y en persistencia. Esta es la clave de la vida cristiana. De otra manera no se puede. El creyente que solamente hizo una confesión de fe un día y quiere vivir cristianamente, la única forma que encuentra es la de esforzándose, él, tratando de dejar el pecado a un lado, tratando de ser mejor cada día, y descubre que va a vivir 5 o 20 años de esfuerzos y de frustración. Y le preguntamos a estos creyentes de 5 y de 20 años, ¿su vida cristiana es satisfactoria, es plena? Y nos van a mentir suavemente, con disimulo, diciendo, sí, pastor, es bendecida. No hay una convicción, porque no hay vida, porque no están comiendo el alimento que necesitan, tomando y comiendo a Cristo, para que Cristo sea el que desde dentro como alimento empiece a producir en los músculos espirituales, en las arterias espirituales, el flujo de sangre espiritual y sobrenatural. Juan 6:57. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Miren cómo lo estaba diciendo antes. Hermano, hermana, es tiempo de entender que el Señor Jesucristo es el dador de la vida, de tu vida, pero dador también de vida para tu vida. No sé si me captas. Él tiene que darte vida en tu vida. Una vida física. En el Antiguo Testamento son varios los pasajes que nos muestran que cuando vivimos con el Señor, nuestro rostro se ilumina. Es como si hubiera un rejuvenecimiento de dentro hacia afuera. Él es el dador de la vida mental. Cuando estamos integrados con el Señor Jesucristo, cuando vivimos con Él, comiéndolo y bebiéndolo, Él toma nuestros pensamientos y no tenemos que batallar entonces con las tentaciones, esos pensamientos perversos de odio, de resentimiento, de lujuria, de robo, desaparecen porque Él con su mente empieza a llenar nuestra mente. Él es el dador de vida espiritual. Cuando tú estás lleno de Él, entonces descubres el gozo de la vida eterna. Cuando solamente te congregas por cumplir, no te cabe en la cabeza una vida de eternidad. Pero también es el dador de la vida familiar. Hay que ver cómo dos creyentes verdaderos, transformados y llenos de Cristo se tratan mutuamente con respeto. Puede que discutan, pero vuelve otra vez la armonía al poco tiempo. Es una vida familiar placentera, plácida, en paz. Él es el dador de la vida congregacional. Yo he dicho varias veces que no hay nada más aburrido que ser un cristiano no convencido, teniendo que asistir a una iglesia de la cual tampoco está convencido y oyendo una palabra que también le parece teoría. Esa vida es increíblemente estresante y aburrida. Solo cuando Cristo está dentro de nosotros es que nos muestra la riqueza de la congregación, la riqueza de estar en contacto con los hermanos. Lo que descubrimos a través de estar juntos, cómo el Señor llega y nos bendice de una manera distinta que cuando estamos solos con Él. Y Él es el dador de la vida nacional. Este es el propósito que Dios tenía para Israel, que Israel creyera tanto en el Señor, sí, a través de la ley, pero que creyera por fe en el Salvador, Dios, para que
el Señor pudiera obrar en ese pueblo y ese pueblo diera testimonio a otras naciones. Como no hay muchos creyentes que vivan la vida verdadera de Cristo, comiéndolo y bebiéndolo, entonces tampoco hay muchas familias, tampoco hay mucha representación que pueda en un momento dado gobernar una nación y dirigirla hacia Dios y se convierta en una nación de Dios. ¿Cuál? Casi ninguna hoy, o ninguna. Juan 6:58. Este es el pan que bajó del cielo. Vuestros antepasados comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Se paró como un pastor a dar una predicación, como tantas otras que dio él. Estoy trayendo esto a cuenta para que valores las predicaciones que el Señor te pone delante. No estoy hablando de un pastor en especial, sino de todo lo que es palabra de Dios. La verdadera doctrina donde venga es una voz de Dios para ti. Es el propio Señor Jesucristo que se para a enseñar. Juan 6:60, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Dije que este era el tema más complicado para entender desde la razón, desde la mente. ¿Quién puede aceptarlo? Es tan sencillo a nivel sobrenatural, pero es tan complicado a nivel carnal que no se capta bien cómo es eso de comer y beber. Esto es algo que tú tienes que hacer como tarea. Tienes que pensarlo y meditarlo si perteneces al grupo de los discípulos. Vamos a ver que aquí se diferencian. Si perteneces al grupo de los fariseos, esta enseñanza te va a escandalizar y te vas a ir. Mira lo que pasa. Jesús, en el versículo 61, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto os es causa de tropiezo? Una enseñanza escandalosa. Mateo 11:6, el propio Señor enseñó esto: y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Cómo es tropezar con Cristo? Cuando uno encuentra una enseñanza que dice: no, esto no es para mí. Esto es muy difícil. ¿Qué va? Cuando esa enseñanza no es entendida y es tergiversada, se tropieza con Cristo. Juan 6:62, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, 63, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. La carne es lo que los humanos tanto buscan, hermanos. Lo que se deleita en sensualidades, las sensaciones. Lo que se emociona en circunstancias, las emociones. Lo que piensa como opinión o concepto, mi mente. Lo que busca hacer su voluntad propia, mi voluntad, porque el alma es sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos y voluntad. No debemos entonces caer en un error aquí. No debemos mirar la carne como algo despreciable porque Dios la creó. La carne, si bien es cierto, es un lastre, no es para martirizarnos por ella y decir: es que yo tengo un enemigo dentro de mí y es mi carne, tengo que lacerarla, como hacían los místicos. Entonces se daban latigazos porque la carne que ellos llevaban era la causa de su caída, no habían entendido. El Señor Jesucristo tuvo la carne en él, pero su espíritu pudo controlar su carne y vivió en santidad. La carne la creó Dios, pero el propósito de la carne es relacionarnos con el universo alrededor, con el mundo, con lo creado. Pero no es para que la carne mande, que es lo que pasa en los carnales y en los incrédulos. Les manda la carne, les manda la emoción, les manda el pensamiento, les manda la voluntad. Y ahí es donde viene el caos de sus vidas. Lo que sí hay que hacer es colocar la carne donde Dios la coloca, bajo el Espíritu.
Entonces, primero hay que poner las cosas que son del Espíritu, donde hay verdadera vida, porque la vida centrada en la carne no llena y es pérdida de tiempo. Decía, la carne no vale para nada. Juan 6:64, vamos a terminar. Sin embargo, hay algunos de vosotros que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto os digo que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. ¿Será que en las iglesias habrá todavía alguien que no cree? Miren lo que pasó aquí. 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, que habían sido enseñados por él, le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Cuando alguien voltea la espalda en la iglesia es que se la está mostrando al propio Señor. Así que Jesús preguntó a los 12. Mire, el Señor tenía varios niveles. El nivel de los discípulos era uno de los más cercanos. Pero más que ese había otro que era el nivel del círculo íntimo. Allí estaban los 12. Y dentro de esos 12 todavía había un círculo más escogido, que eran los 3 con los cuales él continuamente andaba. Pedro, Juan y Jacobo. ¿Qué le muestra a los 12? ¿También vosotros queréis marcharos? Está diciéndole, ya se fueron muchos de la iglesia. ¿Ustedes qué van a hacer? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro encabezó aquí una manifestación de apoyo. A veces hacía el desorden, pero en esta se ganó la corona de laureles. Dijo algo tremendo. Tú tienes palabras de vida eterna. Esto que acabamos de leer, esto que espero que pongas en el corazón, son palabras de vida eterna. Si tú comes y bebes de la carne y de la sangre de Cristo, tienes vida eterna. Termina diciendo, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios, que tú eres el ungido, que tú eres el Hijo de Dios. Por eso creemos. Tú enseñaste eso y entonces colocamos esa palabra en nuestro corazón y nos quedamos contigo, Señor. No nos vamos. Seguimos aquí y a partir de este momento entonces vamos a hacer lo que tú dices. Vamos a comer y a beber de ti. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu revelación, por la profundidad, Señor, de tus cosas, por la belleza, Señor, de estas enseñanzas, porque nos muestran cuál es el secreto para vivir en gozo, en esperanza, en plenitud, Señor. Yo te pido, Padre, por todos de nosotros que tenemos dificultades en la carne, Señor, que nos cuesta trabajo vivir esa vida espiritual plena y abundante que tu Hijo prometió, Señor. Tú no viniste a poner vidas rutinarias, ni vidas religiosas, ni vidas congregacionales humanas. Tú viniste a dar vida sobrenatural, una vida con señales, con milagros, pero sobre todo con la plenitud de lo que tú eres. Porque ese es el infinito misterio que hay en todo esto, es que tú quieres transmitir la vida que tú vives a todos los que te aman y los que quieren vivir contigo. Padre, queremos ser de esos, Señor. Queremos ser de los discípulos que se quedan. Queremos estar en el círculo íntimo contigo, diciendo amén a lo que tú ofreces. Enséñanos, Señor, de aquí en adelante cada día, a comer tu carne, a ver cuáles son tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, Señor, tu voluntad, y comerla, para que sean entonces nuestra carne. Y esa carne no se convierta en enemigo de tu espíritu. Y a beber tu sangre, Señor, que es el principio de vida. Donde está la sangre está la vida. Beber tu sangre, Señor, es tener tu vida. Incorporamos, Señor, en nosotros todo lo que es el Señor Jesucristo. Ayúdanos a eso. Ayúdanos, Señor, a
salir de esas limitantes, de esos frenos que nos ha puesto Satanás. Nos ha hecho pensar que congregarnos es sentarnos a oír solamente. Queremos, Padre, descubrir las riquezas de la vida de Cristo en nosotros. Haz el milagro, Padre. Entregamos nuestra razón para que sea dominada por el Espíritu, Señor. Nuestra lógica que no entiende se da paso a la fe en tu palabra. Lo pedimos, Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.